Bienvenidos mi gente a este tu espacio. Hoy, como de costumbre, tenemos una sección más, pero a diferencia de las secciones anteriores, hoy tenemos una sección bastante especial. Tenemos un tema bastante interesante y muy edificante para esa gente que está ahí escuchando. También tengo, como de costumbre, invitados que amo y quiero mucho, y yo sin mucho preámbulo quiero dejarlo que cada uno de ellos se presenten. Amén, un placer. Mi nombre es Marianela. Amén, Gracias por la invitación. amén, amén. Excelente, Junior Santo de este lado, ya creo que algunos me conocen. Estamos aquí y tenemos una palabra muy edificante para todo el que nos va a escuchar. Amén, verdaderamente que sí. Tenemos algo hoy, yo creo que bastante bueno y bastante sazonado. Mm, Y bueno, como ya ven, el tema del que vamos a hablar hoy es liderazgo en tiempos modernos. Amén. ¿Qué les parece Amén. ese tema a ustedes? Liderazgo en tiempos modernos. Eso está muy fuerte. El tema dice mucho. Sí, Dice un bastante. excelente tema. Así es, totalmente. Y vamos al grano directamente, mi gente. Vamos a esto. Vamos a entrar con un versículo bíblico para por lo menos ir dándole cuerpo a lo que vamos a hablar. Quiero leer rápidamente Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice, doy gracias a Dios, el que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Este es el apóstol Pablo el que habla acá. Señores, vamos a hablar de liderazgo en tiempos modernos. Estas personas que tengo aquí son gente que cada uno, ¿verdad? En cierto tiempo han ejercido el liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, obviamente estamos hablando de liderazgo juvenil, en lo que es a los jóvenes, porque tenemos un liderazgo pastoral, liderazgo con las damas, liderazgo de niños. Entonces, para ser específico, queremos hablar de liderazgo en los jóvenes. Entonces, es una pieza importante que tenemos hoy con el tema del liderazgo y especificando en tiempos modernos. Mi gente, ustedes son líderes que tienen experiencia en esto, tienen tiempo liderando, nacieron con ese don. Sabemos que el liderazgo es un llamado de Dios, pero para tú poner en práctica el llamado no es solamente ser llamado. Hay un montón de cosas que ameritan poner en práctica el llamado del liderazgo, que es la que vamos a estar tratando aquí en este día, en este espacio. Y para iniciar yo quiero hacer una pregunta, señores. Ustedes como jóvenes experimentados en el liderazgo, para ustedes, ¿qué tan difícil es liderar en estos tiempos? ¿Qué ¿Qué, es tan difícil liderar? qué tan difícil es o se ha puesto liderar en estos tiempos modernos? Ustedes saben que, ¿verdad? En cierto tiempo nosotros fuimos enseñados, se nos enseñó, claro, el liderazgo, estamos hablando en un ámbito cristiano. Amén. Se nos formó de una forma, no se nos formó de cierta manera. Entonces, tuvimos nuestras propias experiencias siendo liderados por otros líderes. Entonces, a nosotros ahora que nos ha tocado liderar a otros, ¿qué tan difícil entienden ustedes que se ha vuelto liderar en estos tiempos modernos? ¿Qué es tan difícil? Bueno, para mí, en mi opinión, eh, lo difícil no es liderar eh, como persona, o sea, como líderes. O sea, lo difícil no es liderar a las personas, sino el tiempo. Eh, Yendo de la mano de lo que dice ella, que no es el, lo que vamos a liderar las personas, sino el tiempo. Cuando uno hace un contraste, es Hablan, lamentable o es indiscutible tú mencionar el tiempo de atrás, tiempos de unos años atrás. exacto, cuando hablamos del tiempo hablamos de la época, la De la generación. época, exactamente. No es lo mismo la generación pasada que la generación presente, porque los tiempos pasados no son los mismos tiempos de ahora. Muy cierto. O sea, cuando tú analizas en estos tiempos, en esta generación, hay todo un organigrama que ataca masivamente tanto a los líderes como a la juventud, como a la iglesia, que en tiempos antiguos no era algo en lo que se pensaba, no era algo en lo que estaba uno pendiente, no era algo en lo que el pueblo, la misma población tenía ese tipo de distracción. Entonces, como tú y yo hablábamos, ¿Sí? cuando uno analiza un tiempecito atrás, en los tiempos de atrás había más devoción,
El que llegaba a la iglesia porque quería tener un encuentro con Jesús o tenía un encuentro con Jesús. El que llegaba a la iglesia porque sentía la necesidad de que allá afuera no hay nada y aquí adentro yo necesito a alguien que puede saciar lo que yo necesito. ¿Me doy a entender? Sí. Ahora, en esta generación, no decimos todos, no decimos toda la población, Claro, una parte. pero lamentablemente encontramos un grupo y una generación que están yendo a la iglesia buscando con qué tú lo vas a entretener. Ay, Dios mío. ¿Cuál es el entretenimiento que tiene la iglesia hoy? O sea que ahora se puede decir, según tus palabras, que más que liderar estamos entreteniendo a la juventud de ahora. Bueno, lamentablemente la población busca eso. Antes la gente buscaba a Dios. Ahora la gente busca cuáles son las luces, de qué colores, qué efecto van a hacer durante el culto en el altar y todo eso. Claro, no hablamos en contra de las luces, no hablamos en contra de que la iglesia está bonita, ni hablamos de que estos tiempos, qué sé yo, que uno tiene que abandonar los principios de allá atrás para entrar en la hora de ahora. No. Hacemos el contraste. Porque inmediatamente tú identificas la generación con la que tú estás trabajando, Sí. la generación a la que tú debes conectar. Entonces, cuando tú identificas eso, tu liderazgo puede ser mucho mejor. Exacto. Lo que vemos en estos últimos tiempos es que vemos una generación que ama más la fama que la misma presencia de Dios. O sea, vemos una generación que no está anhelando lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Vemos una generación que no está buscando la presencia de Dios. No lo incluimos a todos, como decía mi hermano Kielio, pero hay una generación que ama más la fama, más las luces, que la misma gloria de Dios. Entonces, nosotros como líderes, el Señor nos ha dado la sabiduría y el entendimiento para hacer volver a esos jóvenes a la senda antigua de buscar la presencia de Dios, de llenarse de la presencia de Dios. Aquí es donde va una de las respuestas de la pregunta principal, porque dimos el problema. Sí. Ok, yo soy líder, me nombraron, tengo la función, esta es la generación que hay, ¿y ahora qué hago? Exactamente. Sí, porque ese es el punto. Disculpa que te interrumpa. Sí, Cada liderazgo ha tenido sus retos en sus tiempos y en sus épocas. así Entonces, a nosotros, esto es lo que nos ha tocado. O sea, entonces, yo entiendo que sí, la generación que nos ha tocado es una generación un poco difícil, por decirlo así. A veces ama más, como tú mencionabas, las luces y eso, que estoy de acuerdo con usted también, que las luces son buenas. A mí me encantan. Exacto. También los escenarios bonitos. Claro. Eso a mí me encanta eso. Sí. Yo pienso que la carencia de esta generación no son las luces ni los escenarios bonitos, es la falta de fundamentos y de la presencia de Dios. Ujú. Porque si tú agarras y a esas luces y a esos escenarios bonitos le metes presencia de Dios y le metes fundamentos bíblicos, yo pienso que la generación sería diferente. Puedes cambiar porque tú no vas a tener un grupo de personas esperando qué tú vas a hacer, a la expectativa de qué es lo que va a salir hoy, sino que tú vas a tener un grupo de personas apasionados por la presencia de Dios y ellos son los que van a provocar que haya un mover, o como dicen todo el tiempo, un avivamiento sobrenatural dentro de la congregación. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿quién es que inyecta eso? Los mismos líderes somos los que inyectamos esas cosas. Entonces, yo pienso que aquí tenemos nosotros dos opciones, los líderes, porque tenemos un reto delante de nosotros. Sí. Tenemos un desafío que es esta generación bastante distinta a lo que nosotros nos tocó en tiempos Sí. pasados. Entonces, yo pienso que al mismo tiempo que es un reto liderar, también es una oportunidad de crecimiento para nosotros los líderes. Porque es una oportunidad para que nosotros nos superemos más, nos capacitemos más y veamos, analicemos cuál fue el detonante que provocó, por qué esta generación ama más estas cosas pasajeras, estas cosas materiales que la presencia de Dios. ¿Por qué lo hacen? O sea, tuvo que haber un detonante primero y saber cuál es la raíz del problema para entonces buscarle solución y nosotros como líderes traer solución. Es que, oye, ¿cuál es el asunto? El liderazgo en tiempos modernos. Estos tiempos son tan modernos que traen demasiada distracción al pueblo de Dios. Eso es así. Sí. O sea, el enfoque no es tanto la expectativa, es la distracción. Estamos tan saturados de pantalla que todas las fantasías que vemos en la pantalla las queremos llevar al altar y a la iglesia. Eso es así. Entonces, como tú tienes un grupo de personas con un ataque masivo de distracción, con todo lo que sabemos hoy, que las redes, que el internet, que la televisión, que la radio, o sea, hoy están más fuertes que los tiempos antiguos.
Y la generación actual, lamentablemente, aunque no quiera, ese es el bombardeo diario que recibe. Sí. Tú, bueno, como a decirte, un solo joven en la iglesia tiene más de 3 tipos de redes sociales diferentes. Eso es así. Sí. Y es que, mira, y no es de asombrarse, no es de asombrarse, porque es que no es que los jóvenes ni la generación está distinta, es que el mundo cambió. El mundo ha cambiado. Entonces, el mundo cambió, el mundo es distinto, igual la generación se va actualizando a los tiempos. Entonces, el error más grande de nosotros los líderes es quedarnos atrás. Quedarnos, que era lo que hablábamos ahorita, no es lo mismo esta generación, cuando tú la estás liderando, que la generación de los 80, por decir la generación pasada. Así es. No es lo 80, mismo. 90, 2000. 2000. Entonces, el error de nosotros los líderes ahora es en pretender o creer que podemos liderar esta generación actual con los métodos que se lideraron la generación de los 80, de los 2000. Completamente. No es la misma generación. Por ejemplo, esto es una generación, o la generación pasada, tú le decías, era una generación apasionada, obediente, súper apasionada con la presencia de Dios. Era una generación que tú le decías, eso no se hace, y eso no lo hacían. Era una generación obediente. A usted se le enseñaba en esos tiempos que usted tenía que obedecer, que usted tenía que ser fiel, y se te enseñaba a no cuestionar mucho. Y la pasión y el amor por Dios hacía que la obediencia fuese ejecutada absolutamente. Absolutamente. O sea, habían unos... eran un poco estrictos. Sí, sabemos que... Sabemos que sí, pero había más relación. Sí, totalmente. Había una... Entonces, perdón que te interrumpa. Mira que yo digo, los tiempos antiguos y los tiempos de ahora no son la misma generación. Que se sepa, nosotros no estamos hablando de que abandonar los principios antiguos. No. Claro que no. Estamos hablando de buscar una forma de esta generación que es diferente. Hay que cambiar el procedimiento y el método, pero los principios, los fundamentos no pueden tocarse. No, los principios no cambian, el fundamento no cambia. Lo que cambia es el método de llegarle a la gente. Entonces, si tú no cambias el método de llegarle a la gente, es como que tú no hablas el lenguaje de ellos. No te pueden entender. Entonces, exacto. ¿Cómo tú le llevas a Cristo a una gente que no entiende tu lenguaje? Lo primero es que como líderes debemos de conocer a las personas que estamos liderando, o sea, al pueblo que estamos liderando. Usted debe de conocer, entender a esa persona, entrarte en los zapatos de esa persona, porque si usted no conoce a esa persona, usted no va a poder liderarlo. Usted no va a poder entender a esa persona. Entonces, como líder, debemos de observar a las personas. O sea, la misma temática que utilizo con mi hermano Helio, no la puedo utilizar contigo, porque son dos personas diferentes. Entonces, como líderes que somos, tenemos que observar y pedirle al Señor discernimiento de espíritu. Amén. Porque cada persona tiene un lenguaje diferente. Cada persona es diferente. Entonces, como líderes que somos, tenemos que pedirle a Dios en oración constantemente, decirle, Señor, enséñame, háblame, muéstrame, porque esa es la única forma que nosotros vamos a poder entender y dirigir a los demás. Eso es así. Mira, hay algo que yo analizaba. Tiempos antiguos, tiempos de ahora. Puede que la generación anterior no sea la misma generación de ahora, pero hay algo que precede lo anterior y lo actual. Pese a la modernidad que tengamos en el mundo, a lo que el mundo haya evolucionado, hay algo que precede todo eso, que es algo que los líderes tenemos que tener pendiente. Sí. Y es estar ungido. Eso es así. Cuando tú estás ungido, cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, no importa la luz que pongan o no la pongan, cuando tú traes a Cristo a la tierra, eso impacta la vida que sea. 100% de acuerdo. Entonces, buscamos estrategias para liderar, pero no puedes olvidarte de lo principal y lo fundamental, que es estar lleno de Dios, porque estar lleno de Dios es lo fresco, lo genuino, es lo tangible, es lo que la gente dice, wow, que es lo que ese joven tiene, que es diferente a todo lo demás. O sea, necesitamos tener llenura del Espíritu Santo. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, tú sabes que yo he dicho que no importa qué tan moderna sea la generación, o qué tan actualizada sea la generación, la unción de Dios siempre está más actualizada que toda la generación. Por encima de todo. Por encima, Dios mío. La unción de Dios siempre está por encima de cualquier actualización. O sea, así, que el mensaje ahora es el siguiente. Tú estás cogiendo lucha con la generación que está liderando. Tienes que sumergirte en las aguas.
Tienes que sumergirte en el espíritu. Exacto. Tienes que sumergirte en la presencia, porque sumergido en la presencia es donde Dios da estrategia, Dios da palabra, Dios transforma lo que está muerto y le da vida. Pero si tú no estás lleno, olvídate, papá. Una de las cosas que el Señor hace con sus ungidos es procesarlo. Porque no puedes dirigir a un pueblo si Dios primero no te procesa. Primero Dios tiene que trabajar en ti, trabajar con tus sentimientos. Aparte de que tú haces quizás un instituto bíblico y te capacita, el Señor trabaja con tus emociones. Un líder que tenga problemas con sus emociones no puede dirigir. Un líder que tiene problemas con su sentimiento, que no es capaz de perdonar, que no es capaz de controlar sus emociones, no puede dirigir. Entonces, ese líder lo que va a hacer es matarte espiritualmente, porque está dirigiendo desde sus emociones. No está dirigido por el Espíritu Santo. Por eso hay líderes que hasta que Dios no lo procese, hasta que Dios no lo saque de ese proceso, no puede dirigir un pueblo. Dios primero tiene que capacitarte, enseñarte. Por eso que hay personas, Dios todavía no lo puede exhibir. Wow. Hay personas que Dios no lo puede exhibir. Hay personas que quizás Dios lo llamó para ser pastor, pero Dios está viendo que todavía tiene que trabajar con sus emociones. Hay personas que están llamados para ser profeta, pero Dios no lo puede exhibir porque hay algo en ellos que tienen que trabajar. Entonces, hasta que tú no trabajes eso en ti, hasta que Dios no saque eso que está dentro de ti, tú no podrás dirigir a otras personas. Tú no podrás levantar a otros porque tú vas a hablar desde tus heridas. Entonces, tú no puedes hablar desde tus heridas, desde tus emociones. Entonces, si lo haces así, te va a ir mal. No, y tú sabes que lo lindo es lo real. ¿Qué es lo real? Que lamentablemente hay personas que se le nota el llamado y sin todavía tener ese tipo de proceso de madurez, están en el cargo. Sí. Sí, para allá vamos. Mira, muy profundo. Para allá vamos y muy profundo lo que tú acabas de decir. Muy profundo y vamos a profundizar más aún en eso. Porque eso tiene que ver mucho con las preguntas que siguen ahora adelante. Sobre las emociones, cuáles son las cosas que un líder, las actitudes que un líder debe de tener. Señor, y ya para entrar en la otra pregunta, tú sabes una de las cosas que tiene esta generación, diferente a la pasada, en el liderazgo, es que esta generación todo lo cuestiona. Sí. Todo lo cuestiona. Aquí está el reto de los líderes de ahora. Sí. Primero, todo lo cuestiona. Si tú le dices a esta generación, esto no se puede hacer, tú no puedes decirle esto no se puede hacer sin explicarle por qué no se puede hacer. Tú no puedes decirle a esta generación, eso está mal, dice la Biblia, sin explicarle por qué, dónde dice la Biblia que eso está mal. Muéstrame. No, y que esta misma generación te lo pide y te lo demanda. Te lo demanda. O sea, eso no es así. ¿Por qué eso no es así? Y tú te encuentras en el grupo que estás liderando 15,000 opiniones diferentes. Exactamente. O sea, como tú decías, la generación actual cuestiona demasiado. Cuestiona, pregunta, indaga y ya no es simplemente vamos a seguir al líder. No. Ahora tú tienes que tener un argumento porque no solo cuestiona, sino que ellos mismos también trazan sus propios planes. Sí. Que desde mi punto de vista, yo lo veo eso muy bien. Es un reto porque incentiva a los líderes a capacitarse cada vez más. Ya tú no tienes un grupo de gente ahí que simplemente hace todo lo que tú le dices. Hagan esto, sin cuestionar, sin preguntar. No, tú tienes gente ahí que tiene información a ley de un clic. A ley de un clic. Y que también están informados. Entonces, eso te lleva a ti como líder ¿a qué? A formarte más. Tengas que formar. A capacitarte más. Entonces, por eso es que yo digo que al mismo tiempo que es un reto, también es una oportunidad de crecimiento para nosotros los líderes. Amén. Exacto. Entonces, voy a pasar a la segunda pregunta, señores. Ya que hemos hablado sobre la generación y cómo liderar esta generación moderna, señores, ¿cuál es el trabajo del líder? ¿Cuál es el trabajo, mirándolo desde un punto de vista, verdad? Vamos a suponer, yo observando a alguien que está liderando una juventud. Cuando el líder está en el campo con esa juventud, está haciendo programas, está haciendo planes, está organizando lo que va a hacer con su juventud. ¿Cuál es el trabajo en la práctica de un líder? Y al mismo tiempo, acompañado de esa pregunta, ¿cuál es la formación que lleva un líder? Aquí tenemos dos preguntas en una. ¿Cuál es el trabajo del líder realmente con la juventud, con el equipo que te tocó liderar? ¿Cuál es el trabajo que nos concierne? El trabajo de un líder es enseñar, amonestar, capacitar a otros, porque el trabajo de un líder es crear relevos, levantar una generación. Si el líder no tiene ese objetivo como líder, no está haciendo nada. Porque tú como líder tienes que crear relevos,
personas, o sea, los futuros profetas, los futuros pastores, o sea, las futuras personas que se van a levantar para ejercer el ministerio. Entonces, ese es el trabajo del líder, de levantar a otros, de capacitar profetas, maestros y hombres de Dios. Excelente. Ese es completamente el trabajo. Ahora, muchas de las realidades que se dan, lamentablemente, a veces, en algunas iglesias, tenemos unos líderes que yo lo denomino pulpo. Wow, ¿cómo así? Pulpo. Pulpo. Tú sabes que un pulpo tiene 8 brazos. Sí. Así es. Y ellos entienden que tienen que hacer absolutamente todo. No tienen la capacidad de delegar funciones y creer en su equipo de trabajo de que eso se va a ejecutar. Sí. Sino que ellos entienden que tienen que estar en la puerta, tienen que estar en el medio, tienen que estar en la dirección, tienen que estar en el mensaje, tienen que estar en todo. Porque si ellos no están, las cosas no se dan. No se dan. Las cosas no se dan bien. Algo va a salir mal. O sea, perdón, pero tú no eres un pulpo. Tú eres un líder. Y como Marianela acaba de expresar, tu trabajo es capacitar a otros. Tu trabajo es formar a otros para que otros también empujen la carreta, como dice mi pastor. Empujen la carreta contigo y no sean que ellos estén montados en la carreta y sea tú el que tenga que empujar la carreta tú solo. Sí. El que es un pulpo termina reventado, termina cansado, termina agotado demasiado porque quiere controlar todo. Entonces esto no es una dictadura. Eso es así. Sí. Mira, yo pienso que sobre eso de cuál es el trabajo del líder, ese tipo de actitudes en un líder es por una sola razón: falta de formación ministerial, que era lo que yo he hablado con usted quizás detrás de cámara, desde mi punto de vista. Ese es mi punto de vista. Cuando tú tratas de hacerlo todo es porque tú no entiendes qué es el liderazgo. Tú no entiendes realmente qué es el liderazgo. Y algo que yo hablaba también con ustedes detrás de cámara es que yo pienso, desde mi punto de vista, que es que el líder forma líderes. Completamente. Entonces, líderes, tu trabajo es formar otros líderes como tú. Entonces, Exacto. la pregunta es, cuando tú como líder no has sido formado, ¿cómo tú puedes formar a otros? Que ahí es donde voy. La pregunta es que yo voy a decir esto con mucho respeto y con mucho amor. Por ejemplo, nosotros somos de iglesias pentecostales y nosotros amamos lo que somos. Sí. Amamos lo que somos. Aquí conocimos al Señor, pero desde mi punto de vista, esto lo digo verdaderamente, lo digo yo desde mi punto de vista. Yo pienso que una de las razones por las cuales los liderazgos a veces no son tan efectivos es por esto que voy a decir. Y es que la mayoría o el 80% de las iglesias pentecostales, el 80%, digo esto con mucho amor, tú lo identificas por dos cosas. Número uno, por el fuego. Todo el que ha sido, ¿verdad?, formado en una iglesia pentecostal sabe lo que estoy diciendo, no hay que explicar el fuego. Y número dos es por la falta de formación ministerial. Completamente. Eso es algo que cuando no hay que discutirlo. Tú lo ves palpable. La falta de formación abunda. Cuando hablamos de formación, estamos hablando de formación ministerial. Claro. O sea, formación de capacitación de líderes. Capacitación o sea, de líderes. Los líderes tienen que ser capacitados antes, durante y aún después. Exacto. Porque el líder que entiende y cree que lo sabe todo es donde manifiesta que no sabe nada. Totalmente de acuerdo. Siempre hay que tener capacitación. Entonces, mira qué pasa. Como tú decías, lamentablemente hay muchas iglesias que, por ejemplo, una de las cosas que identifica a un líder es el llamado. Hay gente que tienen una gracia particular, hay gente que tú le ves esa unción que portan encima. Y la gran mayoría de las iglesias lo que hacen es, tú tienes la gracia, tú tienes el don, venga, ¡pap! Y te ponen en un ministerio, te ponen en un liderazgo sin explicarte absolutamente nada. Entonces ahí es donde tú dices, no, te lanzan ahí, sobrevive, trabaja, dale duro y sé efectivo. Ay, Dios mío. Tiene que ser efectivo y eficaz. Tiene que ser un líder eficaz sin ningún tipo de formación. Sin ningún tipo de formación, simplemente porque vimos que Dios te usa, que tú tienes una gracia de Dios, pero es como se decía por ahí, o sea, la unción no te da carácter. No. La unción no te da a ti disciplina. La unción no te da formación. Eso tú tienes que adquirirlo aquí adentro. Entonces, una de las cosas que yo amo de mi iglesia, Casa de Fe, es que siempre se empeñaron en dar formación para líderes, aún en lo oculto.
Tú te ibas y te sentabas en un mensaje, y un mensaje hablando de la actitud de un líder, carácter de un líder, cómo debe proceder un líder en mi iglesia. Doy gracias a Dios por eso. Amén. Pero lamentablemente hay muchas iglesias, muchos jóvenes y muchos líderes que están sufriendo por esto. O sea, me pusieron a mí, presidente de los jóvenes, vicepresidente, tesorero. Yo nunca he trabajado con esto. A mí nadie me ha enseñado ni siquiera cómo hacer un programa de un culto. Pero estoy aquí, tengo que resolver. Entonces, esos líderes para mí son unos campeones, brother. Sí. Campeones, sí, realmente han tenido que los ha enseñado el tropiezo. Lamentablemente, Exacto. el tropiezo y el dolor Amén. es quien lo ha capacitado. Que a veces tú ves líderes que terminan frustrados, dolidos, sin deseo de volver a pasar por un liderazgo. ¿Por qué? Porque no tuvieron herramientas, no tuvieron esa formación, que de hecho, yo soy de lo que digo, que cuando tú pones un equipo de jóvenes, de líderes, o de gente que tú le ves potencial de liderazgo, y lo pones sin ningún tipo de formación, es como tú soltarlo en una lancha en el medio del mar, sin remo, Sin remo. y luego decirle, avancen. Eso Sí. es complicado. Avancen sin remo. O sea, así es como se ve un liderazgo sin formación. Cuando tú estás en una lancha sin remo y te dicen avancen. Exacto. Yo recuerdo cuando estaba iniciando como líder hace unos cuantos años atrás, así como decía mi hermano Helio, sin formación, sin que nadie te diga lo que tienes que hacer, simplemente me dijeron, tú eres presidenta de jóvenes, tú eres líder. Ya. Vieron un potencial en ti. digo, Vieron un Un potencial, potencial, una gracia. exacto, vieron el llamado y me lo pusieron, pero nunca me dieron explicaciones de lo que tenía que hacer. Pero ¿quién fue que me dio, o sea, la capacitación que me enseñó en realidad? El mismo Espíritu Santo. Los tropiezos, como Los ustedes decían, errores. los errores, Cometer como los decía, errores. exacto, como decía anteriormente, los procesos me enseñaron a mí a cómo ser líder. Pero aparte de eso, como se habló anteriormente, también recibí capacitaciones, pero ya eso fue después del Después. tiempo. Entonces, cuando tú tienes un llamado, también tiene su ventaja y su desventaja, en el sentido de que cuando Dios te llama y tú eres dirigido por el Espíritu Santo, Dios te enseña cómo tú debes de hacer las cosas, a pesar que quizás tenga problemas de carácter, pero en el tiempo y en el proceso, Dios te enseña lo que tienes que hacer. Pero sin obviar lo que dice el hermano Helio, que tenemos que capacitarnos. Totalmente. Exacto, Totalmente. tenemos que capacitarnos. Claro. O sea, esto es un llamado a las iglesias, por Exacto. favor, para que los jóvenes o los líderes que están liderando no estén rompiéndose la cabeza, que no encuentran conciliar el sueño en la noche. Por favor, busquen personas capacitadas, busquen personas que tengan los fundamentos y den su capacidad, que ellos se lo saben. No importa, repítaselo. Por el mismo apóstol Pablo, yo no me canso de repetir esto que le he dicho. No, es Exacto. que- Porque el problema, ¿tú sabes cuál es? El problema es lo que usted mencionaba ahorita. Ujú. Al final de la jornada, hay unos líderes que terminan frustrados. Ujú. Líderes con un ministerio quizás mayor, con un ministerio de parte de Dios, que quizás Dios quiere hacer algo extraordinario con ellos, pero por su mala experiencia, por toda la lucha que cogieron en el camino, Que no tuvieron una previa formación. por falta de cómo rap- se hace de cosas, lo que terminaron fue terminando un liderazgo que ellos lo que estaban era locos porque el año termine y porque lo relevaran y pusieran a otro para ellos poder descansar. En una lancha sin remo. En una lancha sin remo. Dale para allá. Dale para allá, avanza. Y tiene una hora para que llegue. Y tiene una hora para que llegue. Ay, Es Dios lo que mío. yo digo, señores. Líderes forman líderes. Pero si tú como líder no has sido formado, ¿cómo vas a formar a otros? Es difícil el liderazgo cuando no hay... Lamentablemente, los errores y los tropiezos son los que te terminan formando. y sí, Exacto. Un punto que quiero tocar, y disculpen, Sí. es que quiero tocar sobre el tema de Jesús. Cuando capacitó a los 12 discípulos, vemos que Jesús los capacitó a ellos y fue tan fuerte la capacitación que en una ocasión le dijeron a Pedro, tú te pareces a ellos. así Muy es, fuerte. así es. O sea, vieron en Pedro un liderazgo muy parecido al de Jesús. Exacto. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tu líder te capacita, te vas a parecer a tu líder. Ese es, Vas a hablar como tu líder, Así vas a es. actuar como tu líder. es así. es así. Líderes forman líderes. Tú Sí. formas a otros que se parezcan a los principios que ya tú tienes. Exacto. Entonces, mientras usted esté ejerciendo el liderazgo, usted necesita formación. El liderazgo nunca se acaba. Mientras No. usted tenga vida, usted está aprendiendo. Sí. Porque la generación, es lo que hablábamos ahorita, la generación va cambiando. Exacto. Entonces, con mucho más razón, tú necesitas todos los días capacitarte, actualizarte con lo que está al día. Y ese es el verdadero trabajo. Exacto. Un punto que quiero tocar, como habían hablado anteriormente detrás de cámara, es que muchas veces nosotros como líderes queremos venir siempre con la misma actitud con todo el mundo. Sí.
Queremos venir no es malo que tú vengas con la santidad, eso es bueno, que tú vengas con esa rectitud y comienzas a enseñarle a ese joven, mira, tienes que arrepentirte, que Cristo viene, es bueno. Pero también hay ciertas actitudes, por ejemplo, en esta actualidad, ahora mismo vemos lo que es como, qué lo que, y todas esas cosas. Vemos que hay jóvenes que hay veces que hay que venir con su mismo lenguaje para que puedan acercarse al Señor. Las helgas, sí. Exactamente, o sea, cambiar el lenguaje, eso Sí. también implica como líder para tú acercar a otros. Claro, y Exacto. mira, que estábamos hablando de que el líder forma líderes, Sí, pero yo me he encontrado con unos escenarios de unos líderes que ellos siempre tienen el látigo en la mano, Ay, Dios mío. siempre tienen el palo en la mano, Sí. y cada vez que se dirigen a su grupo que están liderando, siempre sueltan un latigazo, siempre sueltan un palo. O sea, el mismo pueblo no te va a hacer caso. No, no. No hay forma de que avance. no. Ese líder no tuvo una formación Formación. adecuada. Por Exacto. eso se comporta de esa manera. No, yo vi una vez una gente y tuve que decirle, óyeme, dile a tu líder que suelte un poquito la vara. Porque cada vez que tú te pares a hablar con los líderes o a pararte ahí, tú tienes que tirar un latigazo. No. No. Ese líder necesita ser doctrinado nuevamente. Y sumergido Y en las aguas sumergido. con agrio de limón. Solamente tiene el llamado, no tiene herramienta. Entonces, Exacto. señores, para ir culminando, es así. Todo es una formación. Hasta para tú ministrar en los dones del Espíritu, tú Tienes que necesitas tener formación. Sí. Y si eso es para las cosas espirituales, imagínate las cosas, los talentos que Dios te da. Amén. Necesitas formarlo. Yo soy pro formación, pro capacitación. Yo soy de los que entienden que la gente que está contigo, ¿verdad? El pueblo que tú diriges, los jóvenes, el equipo que te ha tocado liderar, necesita tú como líder identificar cuáles son los talentos, quién predica, quién canta, quién toca el instrumento. Y cuando identifica quién va en cada lugar, entonces al predicador necesita instituto bíblico. Los adoradores necesitan capacitaciones, cursos de canto. El que toca música necesita capacitarse en sus talentos, tocando los instrumentos. El que maneja Sí. personal, el líder, necesita capacitación de manejo de personal. Todo es una formación. Es la única manera de nosotros salir hacia adelante, Y ser más efectivos. Exacto. ser más efectivo. Y no 2 charlas al año, no es formación. 2 charlas al año no es formación, porque mientras tú estés ejerciendo diariamente un liderazgo, tú necesitas asimismo una formación constante. Sí. Entonces, señores, ya para culminar, una última pregunta sobre este mismo asunto del liderazgo. Señores, ¿cuál es el indicador que te dice, ustedes como líderes, que al final de tu liderazgo, estamos hablando de liderazgo en los jóvenes, que al final de tu liderazgo, el trabajo que tú hiciste, cuando te sientas a mirar lo que hiciste, ¿cuál es el indicador que dice que tu liderazgo fue efectivo? Esa es la pregunta que tengo para ustedes. El indicador es lo que hemos hablado en estos últimos momentos. Sí, Que tú dejaste relevo. dejaste relevo. Dejaste a alguien a quien pasarle la antorcha. Sí. El liderazgo que duró 2, 4, 6 años y terminó de ahí, y dentro del grupo no se puede señalar a quién puede continuar con el trabajo, quién puede seguir. Lamentablemente, quizás tuviste un liderazgo bonito, pero no eficaz. Fue incompleto. Estuviste manteniendo la juventud motivada, Motivada. haciéndole actividades, pero te diste cuenta que al final de tu liderazgo no encuentras a quién poner como tu sucesor. Entonces, Eso es muy lamentable. es muy lamentable. Y eso es por falta de lo que hablamos ahorita, de una capacitación del líder. Porque a veces, como tú decías, a veces ponemos la gente que tiene los potenciales, tiene capacidad, lo ponemos, líder, trabaja ahí. Pero ese mismo líder, aunque tiene potencial, aunque tiene llamado, necesita ser formado. Entonces, Sí. cuando tú ves la juventud, si al final de tu liderazgo tú no encuentras a quién poner a liderar, es porque no lideraste. Estuviste motivando una juventud, haciendo las actividades, entreteniéndolo, y hoy, al final de año, pues no sabes a quién dejar en tu lugar. Mira, aunque las actividades que hiciste fueron muy bonitas, Claro Sí. que sí. porque hay gente que tiene una capacidad extraordinaria que el mismo pueblo se siente a esperar con qué tú vas a venir hoy, qué vas a traer. Exacto. Pero con todas esas estrategias, que no hubo alguien que te siguió los pasos, que tú agarraste y dijiste, ven, vamos a prepararte, como una estrategia de lo que usted siempre decía. Nosotros somos jóvenes, estamos liderando a los jóvenes. Vamos a agarrar 5 jóvenes de ahí Exacto. que no son líderes, que tengan potencial, que se vea que hay un llamado en ellos, y vamos a incluirlo
en nuestras reuniones, Para que aprendan aprendan cómo se hace un programa, exacto. aprendan cómo buscar al predicador, aprendan cómo se hacen las actividades, que aprendan el sacrificio que hay que hacer, o sea, que estén ahí, de manera que en el momento en que ese grupo termine, pues encuentren otro grupo con la visión, con el formato, quizás que lo hagan hasta mejor que tú. Exacto. Pero Exacto. tú fuiste su indicador que estuvo ahí para enseñarle. Tú sabes que eso me acuerda una vez que a mí me invitaron a una actividad al aire libre. Y cuando estamos allá, quien dirige y organiza la actividad, lo encuentro que la cabeza se le está quemando. Digo yo, ¿qué es lo que pasa, brother? No, que no sé, que no sé qué hacer. Digo, ¿cómo que no sabe qué hacer? Ven, que te voy a enseñar cómo se hace un programa. Y me senté con él. Vamos a hacer un programa. Como usted decía, identifica de esta gente que están aquí de tu grupo, quienes tienen el fluir en la adoración. Fulano y fulana. Vamos a poner fulano y fulana. ¿Quién te prende un devocional? No, fulano cuando canta unos coros al fin. Vamos. O sea, esas pequeñas cositas, esas pequeñas cosas que es de organizar un culto, tú necesitas pasarle esa información a alguien. Totalmente. Tú no puedes quedarte con eso para ti, no, porque el culto lo organizo yo. El culto lo digo yo. Y tú tienes tus líderes reunidos ahí y no pueden hacer el programa porque hay que esperar que tú llegues. Exactamente. No estás Exacto. liderando correctamente. Mira, y una de las cosas que yo pienso es que, ¿por qué el equipo que tú lideras, por qué el equipo o los jóvenes que tú lideras, no necesariamente están como tú quisieras que estén? Cuando tú vas, por ejemplo, nosotros que lideramos a veces jóvenes, sentimos que es una batalla liderar a los jóvenes. A veces los jóvenes están, como tú dijiste ahorita, a la expectativa de lo que tú vas a traer. Y cuando tú tienes jóvenes que están a la expectativa, es porque no están siendo formados, están siendo motivados. Están siendo motivados con actividades. Entonces yo entiendo que cuando tú, en vez de motivarlos, los formas, ya ellos no van al culto esperando a ver qué tú traes, sino que ellos, como entienden el rol del líder, ellos van siendo parte de lo que es el culto, de lo que se está haciendo allá. Llegan al culto y no me siento de brazos cruzados a ver qué trajeron hoy, sino que yo voy con una actitud de que este culto también me pertenece a mí, qué yo puedo hacer. Este es mi culto. Este es mi Exacto. culto. ¿En qué puedo ayudar? Porque tú lo estás formando, Sí. tú no lo estás motivando. Exacto. Hay que acordarle a los líderes de hoy en día que deben de tener un enfoque, un objetivo. Y eso es lo que se le está olvidando a muchos líderes hoy en día, de tener un objetivo en las actividades, que no es solamente brincar, no solamente saltar, sino de lograr un resultado con lo que tú estás haciendo. Si tú Así no es. ves un resultado, entonces no es efectivo tu liderazgo. No, hay que cambiar la estrategia. Exactamente, entonces hay que tener un enfoque, una estrategia, como decía el hermano Helio, estar enfocado, o sea, yo quiero lograr esto, voy a hacer tal cosa, pero quiero tener un resultado. Entonces, los líderes hoy en día, no todos, algunos, no tienen como ese enfoque. Solo estamos cumpliendo programas. Exactamente. Dios mío. Sí. Cumpliendo programas anuales. Eso es lo que estamos haciendo a veces. Porque cuando tú te sientas al final, tú dices, wow, ¿qué he hecho? Exacto, Es un enfoque, como usted dice, es una formación, es sentarse, analizar cómo podemos mejorar. exacto. Entonces, señores, el tiempo ha sido corto con ustedes. Siempre que nos reunimos a hablar de estos temas, el tiempo vuela. Realmente. Pero, nada, hasta aquí ha llegado esta sección. No, y dejarlo con la conclusión de que todo lo que hemos hablado, lo que puede hacer que tú seas efectivo es mantenerte ungido. 100%. Busca la unción de Dios, busca la presencia de Dios. No importa si tú estás capacitado o no estás capacitado. Si te mantienes ungido, el Espíritu Santo se encarga de guiarte y direccionarte qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Exacto. Exactamente, así es un equilibrio. Dios, presencia de Dios y formación. Sí, Es un equilibrio. A veces, ya vamos a cerrar, pero a veces es una de las cosas que caracteriza a los pentecostales. Los pentecostales les gusta sentir mucho y a veces siente o piensa que si siente a Dios no necesita más nada. Y es algo muy bonito, en verdad, verlo desde ese punto de vista, pero cuando tú te encuentras con la vida real, te das cuenta que te faltan herramientas. Brother, demasiada. Yo he visto profetas que tienen palabra de Dios, que portan la unción de Dios y por una palabra dada de una forma no adecuada, han desbaratado vidas, matrimonios, personas con la palabra de Dios. Sí, ¿Tú sabes por qué? Por no tener una formación de ética, una formación de
ética ministerial, de cómo proceder, de en qué momento dar la palabra y cómo darla. Wow, muy fuerte, señores. Sí. Mira lo importante que es la formación. Nada, mi gente, gracias por haber estado ahí con nosotros compartiendo estas enseñanzas que hemos estado dando por aquí. Sigan en sintonía porque lo que viene por ahí es muy edificante e interesante. Muchas gracias a cada uno de ustedes Amén. por haber Amén. estado aquí conmigo. Y nada, señores, nos vemos en otro episodio por aquí. Dios te bendiga.